Nuestros saludos, ¿cómo están? Bueno, entonces, como acordamos, aquí les voy a presentar cómo hacer un esquema narrativo. Disculpen. Entonces, primero les he preparado una pequeña presentación para que sepamos lo que nos estamos refiriendo al esquema narrativo. El esquema narrativo no es más cómo yo voy a plantear la historia, qué yo voy a narrar. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es la hipótesis. Es la razón por la cual debemos plantearlas. Vamos a estudiar aquí. Luego vamos a plantear preguntas sobre tu historia, las fuentes, cuáles fuentes vamos a utilizar y cómo esta selección valida tu hipótesis. Posteriormente vamos a hablar de la textualidad, una estimación textual y, como siempre, en todo lo que hacemos para el proyecto editorial, una constante revisión. ¿Por qué hay que especificar tu tema? Bueno, un autor que siempre refiero es Mark Lee Hunter, con un manual de periodismo de investigación, pero que toda historia periodística debe tener su matiz de investigación. Él señala que los periodistas siempre se quejan de que los editores suelen rechazar sus magníficas ideas para investigar posibles historias. Y entonces ustedes señalarán, bueno, ya hicimos un mapa de contenido. Ese mapa de contenido ya está avalado. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer un esquema narrativo? Bueno, porque tenemos que validar esa historia que tenemos y saber si, no, si más que un tema, llevarlo a una historia. Esto sucede, como les estaba señalando, porque lo que tenemos ahora mismo son temas. Por ejemplo, tenemos entrevistas a artistas. Ahora, ¿qué es una historia? Por ejemplo, ¿en qué se inspiró Freddie Mercury para escribir Bohemian Rhapsody? Sí, Freddie Mercury es una de mis bandas favoritas, de Queen, y Bohemian Rhapsody no solamente porque se escribió en el año que yo nací, según estuve investigando, sino porque me encanta toda esa musicalización, como la narrativa de esa canción, sus letras se convierten en una película. Entonces yo me pregunto, ok, yo tengo el tema, entrevistas a artistas que cabrá en lo que es la sección de entretenimiento. Ahora, yo quiero tener una historia para que mi lectoría me siga. En este caso, ¿en qué se inspiró Freddie Mercury para escribir Bohemian Rhapsody? Lo primero que yo me voy a plantear es la hipótesis. ¿Y cómo yo me planteo la hipótesis? Bueno, yo voy a formular preguntas propias o una probabilidad. Estas me van a guiar en la búsqueda de fuentes, el desarrollo de preguntas a esas fuentes y la elección de supuestos elementos hipertextuales que me permitirán hacer una estimación textual. En nuestro caso, ¿verdad? Yo me he planteado y tenemos plantearnos en ese esquema tres supuestos, tres probabilidades. La primera probabilidad es Freddie Mercury. Es, bueno, Bohemian Rhapsody surge de su primer amor. La segunda probabilidad, en las diversas situaciones de los enamorados ingleses. La tercera probabilidad, en la historia de amor de sus padres. Algo muy importante es que lo que vamos a escribir, esa historia, ya yo tengo referentes. No surgen de la nada, surgen, como les he hablado, de la observación periodística, de mi curiosidad. En este caso, bueno, no solamente ahora hay una película, pero desde niña seguidora de Freddie Mercury, porque él marcó mucho mi generación con MTV, pero también porque aprendí inglés a través de esa canción y me sé esas letras. Pero yo ahora me estoy preguntando como periodista tres probabilidades de esa canción. Y de un tema que era entrevista a artistas, yo hago una historia. Bueno, al plantearme las probabilidades, nos dice Mark Hunter, lo sepan o no,
También estamos postulando una hipótesis, porque todavía yo no he probado que la historia es verdadera, pero la hipótesis me guía. La hipótesis periodística será mi guía. Entonces, la primera parte del esquema narrativo, yo voy a plantearme 3 hipótesis de la historia, no del tema, sino 3 hipótesis de la historia. Lo que tenemos hasta ahora son temas predefinidos. Ahora yo tengo que plantearme lo que es la historia. O sea, ¿qué es lo que yo voy a narrar de ese tema? Posteriormente ya voy a una segunda etapa, que es que a partir de esas 3 probabilidades yo voy a hacerme preguntas. Y esto me impulsará a seguir avanzando en el esquema narrativo, en lo que es la segunda etapa. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Bueno, por cada hipótesis yo voy a plantear 3 preguntas. Voy a tomar en cuenta las preguntas de las mismas, de la simple a la compleja, porque esto me va a ayudar luego a yo poder plantear una estimación textual. En el caso, recuerda, mi primera probabilidad era, bueno, Mercury se inspiró en su primer amor. Entonces me planteo 3 preguntas. ¿Cuál fue el primer amor de Freddie Mercury? Yo tengo que buscarlo. Y eso es lo que me lleva a hacer periodismo. ¿Dónde se conocieron? Esto también me va a abrir una gran categoría de fuentes. ¿Cómo se desarrolló ese romance? Para yo interrelacionarla con el amor. La segunda probabilidad que me he planteado es en las situaciones de los enamorados ingleses. Bueno, eso era a final de la década del 70, ¿verdad? Ya era la posguerra inglesa. ¿Cómo se vivía en ese país y cómo era el amor en ese país? Entonces, yo me planteo estas preguntas. ¿Cuáles fueron las lecturas de Freddie Mercury? Porque eso me ayuda a contextualizar. Ahora, si es un artista, por ejemplo, urbano, yo me preguntaría, ¿cuáles películas vio? ¿Cuáles audiovisuales? ¿Cuáles situaciones sociales se vivían en esa época? Porque el amor no está desconectado a esas situaciones sociales. La manera en que amamos, en que nos relacionamos, siempre están conectados a esas situaciones sociales. Ya yo he dicho que es una posguerra, estamos en la Guerra Fría, ya hay visos de una posmodernidad, hay un gran avance, por lo menos en ese país, de tanto de su Producto Bruto Interno, ¿verdad? Entonces, esas son las maneras. ¿Cuáles casos específicos existen sobre los romances de la época? Porque entonces yo voy a tener que buscar testimonios de cuáles fueron esos romances, cómo se vivía. Una tercera probabilidad es la historia del amor de sus padres. Y yo me pregunto, ¿quiénes eran sus padres? ¿Cómo se conocieron sus padres? ¿De qué manera se enteró Mercury de este amor? Recuerden que mi tema es ¿en qué se inspiró Freddie Mercury para escribir Bohemia Rhapsody? Es mi historia. Mi tema es entrevista a artistas. Al plantearme las preguntas, yo estoy especificando más mi historia, ¿viste? Estoy especificando y ya yo veo a quién tengo que entrevistar, qué documentos debo buscar. En la matriz, recuerda, por cada probabilidad debes plantearte 3 preguntas. Las fuentes. Sigo con las fuentes. Ahora, que es mi tercera etapa. Esto quiere decir que voy a validar una historia original, periodística, ¿verdad? Y eso no quiere decir que apareciera en otro reportaje de otro medio o que fuera desarrollada en un audiovisual. No, queremos fuentes originales. ¿Cómo las voy a seleccionar? Voy a valorar las fuentes testimoniales, o sea, las personas que vivieron en esa época o que fueron conocidas, en este caso de mi artista. Seleccionar las fuentes también documentales inéditas, no lo que ya existe, no lo que ya tenemos, sino que si tengo una carta
una tarjeta, un manuscrito o alguna historia periodística de la época. Yo fui al Archivo General de la Nación. Selecciona fuentes que son referenciadas por la gran prensa, o sea, que no son referenciadas en la gran prensa. ¿Qué quiere decir eso? Que mis fuentes son las personas que no suelen hablar en los medios tradicionales para poder darle voz. En el caso de la primera probabilidad, en su primer amor se inspiró Freddie Mercury. Yo tengo que tener un contacto con ese primer amor y también cartas intercambiadas por la pareja. En las situaciones de los enamorados, yo debo recurrir a especialistas que estudiaron la época en que salió la canción. Esto es una fuente testimonial. A enamorados ingleses de la época con vida. Eso es una fuente original. Datos del álbum, pero no copiados de lo que yo pueda encontrar en Google. Yo voy a portales especializados. Por ejemplo, el Billboard. Yo busco ese año y cómo se comportó la canción. Busco también libros, artículos, cartas inéditas. Mi tercera probabilidad, las fuentes que yo estaría buscando son la historia de sus padres, debería hablar con sus padres, y también tener referencia de dónde venían ese padre o esa madre. ¿Ven? Entonces, cada probabilidad me abre una gran brecha de fuentes. La tercera parte del esquema narrativo consistió, como ustedes vieron, en la selección de fuentes por hipótesis. Y entonces ya yo puedo elegir una hipótesis, porque a mayor cantidad de fuentes posible a consultar, originales, ya sean testimoniales o documentales, y documentales no pueden ser periódicos de esta época, tengo que trasladarme a aquella época, más validez tiene esa hipótesis. Entonces, yo tendría ya una hipótesis principal, una secundaria y una que ocupará el tercer lugar. En la matriz, yo voy a colocar todas las fuentes originales por cada hipótesis o probabilidad. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis principal? Mi hipótesis principal será la que mayor fuente originales yo pueda contactar, buscar. Esto quiere decir que hay una relación entre esas fuentes originales y esa historia que yo voy a contar. Llego a la cuarta etapa entonces. Al seleccionar la segunda hipótesis, ¿verdad? Fruto de la historia con mayor cantidad de fuentes factibles, en mi caso fue la segunda hipótesis, que él se inspiró en los enamorados de esa época, ¿verdad? Yo puedo plantear una estimación textual, es decir, ¿cómo va a ser mi texto? Para eso yo voy a elegir un género, un supuesto borrador de texto y los elementos hipertextuales. Recordando que su diario, por ejemplo, va a tener una gran dosis de qué? De lo que significa cómo la prensa tradicional acoge los nuevos géneros periodísticos híbridos que están en la Internet. Entonces, yo me planteo aquí el género periodístico. Yo voy a escoger el reportaje para narrar por qué los enamorados ingleses inspiraron a Bohemia Rhapsody. ¿Por qué el reportaje? Tengo que tener también mucho cuidado con la selección del género, porque el reportaje es un género que me permite incluir datos, testimonios, ¿verdad? De datos, me permite también incluir testimonios, me permite también buscar entrevistas, me permite narrar al estilo crónica. Recuerden que el reportaje es el género de géneros. Y también el reportaje ha sido el género
que ha podido dar competencia en el periodismo escrito ante el advenimiento de otros medios. En este caso, lo que son las redes sociales. Me planteo un titular. De mi segunda hipótesis, yo podría plantearme este titular. Los amores inconclusos de la posguerra inglesa inspiraron al líder de Queen. Es decir, yo recurro a mi hipótesis para plantearme ese supuesto titular que me va a seguir guiando en la búsqueda de fuentes originales. Entonces, seguimos en la cuarta etapa de mi esquema textual. Entonces, yo ahora de la posible entrada, ¿cómo la creo? Con la pregunta número 1. Y miren esta estimación textual. Bohemia Rhapsody, la canción y álbum icónico de la banda ochentera Queen, se inspiró en las historias de amor de posguerra, en especial aquellos no bien vistos por la sociedad inglesa, como los vividos por Freddie Mercury. Este no es el lead que yo voy a presentar al final, pero es una estimación que me surge a través de qué? De las probabilidades y que me va a ayudar a qué? A buscar esas fuentes que me validen esa interpretación que yo hago, porque el periodismo es pura interpretación de los hechos y acontecimientos que vivo, también de los pasados en este caso. También de la pregunta número 2 de mi probabilidad, yo me planteo, el párrafo 2, señalamos la fuente que validó los datos. Recuerden mi esquema, pueden volver a este video y ver cuál era mi esquema de fuente. El párrafo 3, yo contextualizo la época. Entonces, a partir de la pregunta 2, yo me planteo la posible cita. Por ejemplo, ya yo sé que yo tengo que buscar a quién, a parejas que vivieron la época. Y de ahí yo sacaría una cita, un pensamiento entrecomillado, ¿verdad? Una frase directa. También la posible cifra. Cantidad de veces que esa pareja escuchó la canción de Freddie Mercury. Posteriormente, de las preguntas 3 y 4, yo voy a sacar el despiece en recuadro, los datos del álbum. Yo me planteé 4 preguntas. Voy a volver a esas 4 preguntas. En la segunda probabilidad, me planteé 4, ¿verdad? 3 preguntas, perdón, en esa segunda probabilidad. Especialistas que estudiaron, enamorados ingleses de la época, datos del álbum, serían las fuentes. Ahora, ¿qué preguntas yo me había planteado en esa segunda probabilidad? ¿Cuáles fueron la lectura de Freddie Mercury? ¿Cuáles situaciones sociales se vivían en la época? ¿Cuáles casos específicos existen sobre los romances de la época? De ahí me surgen las fuentes. Aquí están las fuentes. Al ser la pregunta con mayor cantidad de fuentes, ¿qué sucede? Esas preguntas, ¿verdad? Que se convierten en fuentes, es mi hipótesis principal. Y es de mi hipótesis principal en la cual yo me planteo la estimación textual. Entonces tengo de todas las preguntas, yo me planteo qué género será. De todas las preguntas me planteo cuál es el posible titular. Ahora, de la pregunta número 1, yo me puedo plantear y los posibles párrafos introductorios. ¿Cómo yo voy a responder esa pregunta número 1? Con las fuentes, pero ya tengo un plan, un esquema. Con la pregunta número 2, las citas, las cifras, elementos hipertextuales. Con las preguntas 3 y 4, los despieces, otros elementos hipertextuales muy importantes, porque se dicen que son la historia dentro de la historia. Ahora bien, si yo quiero hacer una entrevista pregunta y respuesta, yo por cada pregunta
que me plantee mi probabilidad y por sus fuentes me plantearía unas 3 preguntas más. Secuencia una de cada una. Entonces, la cuarta etapa del esquema narrativo, ¿verdad? Es que al plantearte una estimación textual, te empoderas de tu historia y puedes replantearte las fuentes. Por lo tanto, se asegura una investigación periodística original. Tenemos entonces 3 etapas, ¿verdad? Para completar este esquema. En la PBA, entonces, te estoy colocando esta matriz que debes llenar y puedes volver a ver este video. Vamos a ver cuál es la matriz. Ustedes verán que hay una correlación. El primero, escribo mi nombre, escribo tu historia. Recuerda que la historia no es el tema, ¿eh? La historia no es el tema, hay una diferencia. Mi tema era entrevista a artistas. Mi historia es ¿en qué se inspiró Freddie Mercury? Planteo 3 preguntas sobre tu historia que son tus hipótesis. Entonces me planteo una pregunta, otra pregunta, y aquí una tercera pregunta. De la hipótesis 1 me planteo 3 preguntas más. De la hipótesis 2, 3 preguntas más. De la hipótesis 3, 3 preguntas más. Ahora, yo tengo que buscarle a cada hipótesis planteada sus fuentes originales. Y estas fuentes originales, ¿verdad? Debo plantearlas en cada caso 3 fuentes testimoniales y 2 documentales. Entonces, para la pregunta 1, yo me planteo 3 fuentes testimoniales y 2 documentales. Para la hipótesis 1, su pregunta 2, lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Completada esta parte de plantearme las fuentes, perdón, ¿qué sigue? Bueno, entonces es que yo la pregunta o hipótesis principal, la que más fuentes originales tenga, va a ser mi hipótesis principal. De todas esas preguntas que formulan esa hipótesis, yo voy a ¿qué? A plantearme el género periodístico y la posible, ¿verdad? Vamos a decir, titular. Luego voy a hacer mi estimación textual. La posible entrada o lead de la pregunta número 1. Posible párrafo 2 de la pregunta 2 también. Posible párrafo 3 de la pregunta 1 y 2. Lo que es la posible cita, la posible cifra de las preguntas 3, 4, si tengo. Y el posible despiece de las preguntas 3 y 4. Y luego vuelvo a revisar. De esta manera yo tendré un esquema narrativo y podré entonces estar más empoderado, más empoderada de ese tema y tendré la mayor búsqueda de fuentes originales, porque les recuerdo que nuestras historias no van a realizarse a partir de otros temas ya tratados. Tenemos que tener fuentes originales y por eso vamos a hacer el esquema narrativo. Bueno, pues ha sido un placer. Les recomiendo ver este video nuevamente. Junto a este video estaré colgando también la presentación y también un foro de dudas. Recuerden que tienen durante todo este día para completar el esquema narrativo. De esta manera podremos revisarlos para la próxima clase, que es este martes. Muchas gracias.